Pues hoy en Infomédula nos acompaña el escritor y misionero Pedro Ruano, que se encuentra estos días ingresado en el Hospital Nacional de Parapléjicos, donde recientemente ha presentado una obra que ha escrito, que se titula el libro Las muchas caras de la vida, y son unas reflexiones personales a modo de autobiografía. Tuvimos la suerte de contar con esta presentación aquí en el Hospital Nacional de Parapléjicos, y a don Pedro Ruano ya le damos las gracias por atendernos. Muchas gracias. Bueno, es usted un fraile franciscano con mucho recorrido. La primera pregunta que se me ocurre es ¿cómo le ha ido la vida? Pues tengo que decir que muy bien. Sí. He luchado, he trabajado, he viajado, he vivido en diferentes ambientes y en todos sitios he sacado lecciones buenas, positivas. No tengo de nada de arrepentirme. El único arrepentimiento que podría tener es que podría haber hecho todavía mejor las cosas, pero creo que no las he hecho desde el mal del todo, francamente hablando, porque me siento con una conciencia tranquila, como fraile menor, fraile franciscano, como sacerdote, como misionero y como diríamos, funcionario, si quieres llamarlo, de la institución de la provincia franciscana de Castilla y de Filipinas, donde he trabajado en puestos importantes como administrador y consejero provincial y ministro o superior provincial. Y de las muchas caras que tiene la vida, como dice el título de su libro, ¿a usted cuál de esas caras es la que más le ha seducido? ¿Cuál es la que más le ha hecho crecer como persona? La experiencia de Filipinas. 30 años en Filipinas de misionero sui generis, en el sentido de que estaba metido en muchas cosas. Pero es una experiencia grande, porque fui muy jovencito, con 20 años. Y el propósito de ir tan joven era para incrustarnos, meternos dentro de la cultura, de la lengua, de la mentalidad del filipino, para que una vez terminada la carrera pudieras trabajar sin perder tiempo, diríamos. Y en este sentido tengo muy buena suerte porque tuve la experiencia de vivir en sitios rurales muy poco desarrollados y en Metro Manila de mucha categoría, de mucho mundo, pues una metrópolis de más de 10 millones de personas, muy grande. Y en ese entorno trabajé como administrador y misionero en la región del Bicol, unos 400 kilómetros de Manila, donde tuve la mejor, más entrañable, más humana, más personal experiencia que una persona, creo yo, puede tener a muchos niveles, con una satisfacción grande de servir y cooperar con la gente de allí, gente muy buena, gente religiosa, respetuosa, trabajadora, pero gente que sufre la pobreza como un destino, como un fatalismo, o sea, sin inmutarse. Es así, pues vamos, lo que ellos dicen, bajala, continuemos como está. Tienen fama los franciscanos de bajar a pie de obra, de ir ahí cara a cara con la gente. ¿Qué es lo que usted le ha enseñado a la gente? La diversidad humana. Pues me ha enseñado mucho. Primeramente, aprender cosas que yo no sabía, aun siendo humano. Cuando convives con esa gente de diferente cultura, de diferente mentalidad, te enseña a hacer las cosas de otra forma. Tú crees que porque eres un misionero, porque eres del primer mundo, llevas todo aprendido, y no es así. Tienes que aprender el vivir, la vivencia, la experiencia y el modo de vivirlo con la gente con la que convives, compartes el trabajo. Entonces me han enseñado muchas cosas, sobre todo esa sencillez, que es franciscano también, esa pobreza asimilada en el modo y el estilo austero del vivir, gente que vive para ayudarse mutuamente. El sistema de familia es muy apretado, viven muy cercanamente los lazos familiares y trabajan unos para otros para que la familia triunfe. Entonces se descubre ese humanismo, esa bondad, esa sencillez, esa risa. Constantemente te están diciendo no,
pero te dicen con una sonrisa que te convence. Eso es muy importante. Y un valor importante es la hospitalidad. Son gente muy hospitable. Y es muy importante porque el ser humano tiene que dar bienvenida al otro que se encuentra con él, sea quien sea, acogerle, convivir, compartir. Y esto en la cultura filipina es muy fuerte. Ajá. Alguien dijo que un artista, que un escritor, como es su caso, es un elegido por Dios, porque de alguna manera es un poco creador, ¿no?, a su imagen y semejanza. Usted ha creado este libro de más de 500 páginas con todas estas experiencias, pero ¿se siente usted así, un elegido por Dios? Elegido porque lo mío es un sincretismo, una conjunción de una vocación franciscana, de una vocación sacerdotal, de una vocación o inclinación a la escritura y a la lectura. Me gusta la cultura de otros pueblos, la antropología. Entonces todo esto es un don, es una gracia, porque he tenido la oportunidad de vivirlo en situ, en el lugar adecuado, en el lugar concreto, donde se puede experimentar el estilo de vida, diríamos, original. Entonces lo veo como un don, como una gracia, como una vocación. Don Pedro Ruano, ¿las cosas son como son o como se recuerdan? Las cosas no son como son, las cosas nosotros las hacemos como son, pero no sabemos si lo que vemos de las cosas son como son, o es una apariencia, es una conversión que nosotros hacemos por medio del proceso de nuestro conocimiento. Yo veo un objeto y le veo con mis ojos, con mi sensibilidad, pero no puedo estar seguro que ese objeto es como yo le veo. De aquí que hay que estar abiertos a otras opiniones, opiniones de todo sentido, opiniones culturales, lingüísticos y religiosas, porque la religión tiende a ser muy dogmática y de dogma poco. Hay que admitir que Dios es absoluto, punto. Lo demás no es absoluto, es relativo. ¿Usted qué ha buscado toda su vida? ¿Ha buscado siempre lo mismo o ha ido cambiando esa búsqueda? Yo he tenido una inclinación continua por buscar, por preguntar. En clase, durante mis estudios, era un poco, no rebelde, sino insatisfecho. Quería siempre preguntar más. Y a veces me he llevado disgustos con los profesores porque no lo aceptaban. Entonces, soy filósofo por naturaleza. Me gusta el porqué de las cosas. Me gusta que lo expliquen bien, que se dejen de los libros de texto y sean más creativos. Entonces fui bastante exigente con mis profesores, que a su vez, cuando yo fui profesor, procuré evitar ese error que yo veía en los demás. Porque hay preguntas que escuecen. Exactamente. Y hay preguntas que no se saben responder y quieren responderla. Digo, pues diga que no y basta. Y basta. Parece que un denominador común en su vida, a tenor de las páginas del libro, es que usted es un buscador de la belleza. ¿Es un buen motor para vivir, buscar la belleza? Sí. Antes decías que si era una vocación el escritor. Para mí, yo me considero un pintor de la pluma. Y yo quiero hacer lo que hace el pintor cuando pinta un retrato, cuando pinta un paisaje. Reproducir esa belleza, captarla y ponerla en la página, en la escritura. Entonces yo no uso el pincel, uso la pluma, el teclado. Y en ese sentido soy creativo en el sentido de que capto, me gusta captar, me gusta extraer lo que está detrás de lo que se ve. Y lo que está detrás de lo que se ve es la naturaleza misma de la cosa. Y ahí está la belleza. Porque lo externo es apariencia, es vanidad de vanidades. Y mirando por el retrovisor de su vida, ¿qué diría en qué consiste la felicidad? La felicidad es caminar según tus propósitos nobles, humildes, pero anhelantes, en línea con tu vocación. Es decir, tiene que haber una armonía con lo que tú vives, con lo que tú deseas vivir y con lo que tú estás consiguiendo. Cuando hay esa armonía, hay madurez. Y si hay madurez, hay paz, hay serenidad. Es lo que dije antes, que no estoy arrepentido, no tengo que arrepentirme de
Errores muchos, pero esos errores son parte de nuestra naturaleza humana, que es incompleta, que es imperfecta. No tenemos que tender a ser perfectos, sino a ser nosotros mismos, que esa es la perfección, la completez, el ser completos. Me llama la atención como un pequeño gesto, como la visita de Fray Diego en Adrados, su pueblo, en Segovia, transformó su vida. En esa misma línea, usted, en conversación con uno de sus personajes, con Elías, dice que detrás de pequeños acontecimientos se esconden grandes sorpresas. ¿A usted le parece que nuestras vidas están guiadas por manos invisibles o que somos nosotros los que llevamos el timón? Las dos cosas. Yo creo en el ser humano, en la naturaleza humana. Somos criaturas creadas por el Creador y tenemos que dar de sí el 100%. En la actualidad el hombre no ha dado todo lo que puede, capacidad. Entonces no tiene que recurrir inmediatamente a lo espiritual, a lo sobrenatural. Tiene que agotar las posibilidades que hay en su naturaleza humana, que son muchísimas. Porque Dios nos ha creado así, quiere decir que tenemos que ser así. No hay que hacer escapatorias, excusas, para inmediatamente invocar a los santos o invocar el poder sobrenatural. No lo necesitamos, porque nos ha dado lo que tenemos. Y eso es lo que hay que vivir, desarrollar progresivamente y asimilar tu naturaleza humana, descubrirla en su más interior parte y al mismo tiempo vivirla. Otra de las experiencias que usted tiene es la de quedarse solo ante lo desconocido, como aquel día que dejó su pueblo para entrar en el seminario o aquel día que se fue al incierto futuro que podía devenirle allá en la lejana Filipinas. ¿Qué consejo daría usted a tantas personas como las que hay aquí ingresadas en el Hospital Nacional de Parapléjicos, que de pronto también se ven un poco en ese abismo de lo desconocido, como es una lesión medular? ¿Cuáles son las claves que podría usted ofrecerles? Lo primero de todo, yo pienso que debes confiar en ti mismo, tener un sentido de seguridad, complejo de seguridad, porque si dudas, cualquier movimiento, cualquier soplo del viento te va a tirar. Con ese sentido de seguridad, lánzate, hay que ser arriesgados. Yo me he arriesgado mucho en la vida y me he metido en callejones sin saber dónde entraba, pero con la esperanza de hacer luz, de hacerme camino, y más o menos creo que lo he conseguido en los humildes propósitos que me he propuesto. Entonces, volviendo a lo que tú preguntas, la actitud de la persona es muy importante. Hay que quitar complejos tanto de superioridad como de inferioridad. Hay que tomarse la persona como es, conocerse tus límites, pero al mismo tiempo conocerte tus potencialidades, tus posibilidades, que tienes muchas que no has desarrollado. Yo me he encontrado en situaciones de difícil resolución. Recuerdo una vez cuando fui a San Francisco, California, y llego por la noche, voy al convento y está cerrado, porque desconectan el timbre, pues un barrio de mucha droga y mucha cosa, y molestan mucho. Entonces quitan el timbre. Llego yo a las 11 de la noche con un maletón que iba camino de Filipinas, y ¿qué hago yo ahora? Pues me lancé a buscar un hotel. Busqué un hotel que tenía que haberme arrepentido, pero era un hotel de pasajeros temporales, de mala vida, que van a hacer sus cosas y se marchaban. Pero allí estuve. Al día siguiente cojo mi maleta y voy a los frailes. Y los frailes dicen, ¿pero cómo no has avisado? Digo, se he mandado un telegrama. Había un telegrama en aquel tiempo. El telegrama no llegó. Entonces yo no me aminalé. Yo me ¿cómo se dice esa palabra? Se mantuvo... Me mantuvo firme y valiente. Me metí entre medias de esa gente que había por allí y conseguí una cama, dormí y volví después al convento por la mañana. De esas tengo muchas, porque he viajado mucho y he ido a sitios que no conocía, sitios que no... Recuerdo cuando fui la primera vez que fui a Tokio, yo llego a Tokio y allí todo el mundo es en japonés, lo que voy aquí. Entonces dije a un fraile que me escribiera unas cuantas frases. Presenté esas frases a un japonés que me encontré, inmediatamente me resolvió el problema.
Después, una vez que entras en la dinámica, se encuentra gente buena. Es una de las cosas que hay que tener en cuenta, que la gente no es mala, que no hay que desconfiar, hay que confiar. Y en el proceso de irte haciendo espacio, te vas encontrando las sorpresas de gente con un corazón inmenso. Veo que tiene usted recursos. Hay otro aspecto insoslayable, ¿no?, como es el COVID. También habla del COVID en su libro. ¿Qué puede decirnos de lo que está viviendo el mundo ahora? ¿Qué reflexión le suscita? Pues, a mí me suscita que es un cambio de hacer guerra, hacer la guerra. Las potencias del mundo se preparan con cañones, con tanques, con aviones, con todo eso. Viene un bichito, entra este bichito y les desorienta, les deja desarmados. O sea, ha cambiado, es el cambio de eso. A nivel internacional de relaciones por el poder, la guerra ha cambiado. No necesitamos soldados, necesitamos maquinaria, botones, apretar botones y hacer la guerra. O mandar virus al territorio enemigo. Entonces esto es muy importante. Y por otra parte, el modo de combatir, parece mentira, con la cantidad de pestes, de pestilencias, contagiosas muy fuertes que se han provocado a lo largo de los siglos y que lleguemos a estas alturas y no sepamos combatirla o no queramos combatirla. Entonces, desde la peste negra hasta otras pestes, como era la malaria, hasta el tifus y tantas otras. Yo tengo escrito el título La casa del cigarral. Y es una especie de novela cortita donde sitúo la cosa en la primera treintena del siglo XIX, que fue un siglo de pestes, como también fue un siglo que al final del siglo encontraron solución a medicinas para muchas de estas. Pero se juntó en España la guerra de independencia, las pestes, el hambre, un montón de cosas, la política desorientada y estaban una pobreza inmensa. Entró la peste y murieron por miles, porque venían los soldados de las repúblicas, de los países de Latinoamérica, de las colonias, y traían pestilencias. Fue terrible la gente que murió en los 20 primeros años del 1800, por una razón o por otra. Entonces te das cuenta que esas experiencias, el mundo de hoy, la sociedad de hoy, no las ha captado, no las ha asimilado y se ha portado como ignorante de cómo había que luchar, empezando por los gobiernos que no tenían liderato, a la gente que no obedece y complicar el sentido de no saber vivir, cooperar, comportar y compartir las dificultades del momento. Se exigen cierta disciplina, vamos a la disciplina. Y entonces se ha luchado muy mal y han muerto más de los que tenían que haber muerto. A usted le encanta la historia, ha sido de hecho profesor de historia de la Iglesia, también hace hincapié en el vivir el presente, el aquí y el ahora, pero seguro que el futuro le suscita también alguna reflexión. Mucho. ¿Qué es lo que nos espera? Lo primero que digo es que la historia no es un cuento. La historia es la huella de tu existir. Tu vida ha quedado en el archivo. Está ahí, puedes ponerlo en el libro, puedes predicarlo, puedes contarlo. Pero esa vida que tú cuentas como pasado, la tienes como prolongada. Entonces tienes que creer en tu futuro. A mi edad no puedo esperar muchas cosas. Tengo que ir despegándome, desapropiándome de un montón de actitudes, de modo de vivir y de modo de pensar, porque mi vida se acaba, tiene caducidad, y más pronto que tarde por la edad que tengo. Entonces eso te hace cómo vivir la última etapa de tu vida, cómo vivir la edad última de tu vida. Es un reto muy grande. Si llevas contigo ideas claras, la etapa va a ser también clara. Si llegas con confusión, con complejos, con remordimientos, con pesadillas, eso te va a pasar, vas a pasar mala vejez.
Entonces tenemos que tratar de dar una vejez sana, porque es muy larga ahora. El hombre vive 90 años con mucha naturalidad. Entonces, si se jubila a los 60 y tantos, tiene 30 años por delante. Es más larga la vida de la vejez que de la juventud, aunque todos queramos ser jóvenes. Claro. ¿Y en qué consiste el arte de envejecer? El arte de envejecer consiste en ir asumiendo paso a paso lo que te viene. Y te viene cosa diferente, porque tú te tienes que comportar de diferente forma. Un viejo ya no discute, un viejo pregunta, se informa y comenta, y te cuenta algún chiste o alguna historieta, porque en mi tiempo, decimos en mi tiempo, te cuenta algo. Pero no es tiempo para imponer nada, sino para escuchar, porque no es fácil ser viejo. Puedes caer en la soledad, en el aislamiento, y el viejo hay que saberle llevar para no exigirle lo que tú estás haciendo, sino para esperar que haga lo que pueda, porque ya tiene limitaciones. Y eso le da serenidad. Y un viejo sereno, maduro, feliz, es una joya. Hemos empezado hablando de su libro, terminamos hablando de su libro. ¿Cuál es el mensaje que quiere dejar a los demás aquí? El mensaje es que la naturaleza humana no está descubierta del todo, está en camino, está en progreso, que la capacidad del ser humano todavía no se ha llenado. Entonces continúa buscando, continúa preguntando, no te coloques en modo fácil de déjalo ya, allá ellos. Si hay que luchar, luchar, pero luchar con fundamento de la experiencia de la vida, la experiencia de la edad, la experiencia del discernimiento, saber por dónde van las cosas. El viejo, el anciano, debe ser un sabio, porque tiene que haber acumulado experiencia, sabiduría y gracia. Y eso lo debe manifestar en su contacto, en su relación con los demás, porque no es un luchador ya, ha dejado de luchar, ahora es un expositor, es un libro abierto o cerrado que puedes leer o puedes indagar de quién ha sido, por qué ha sido así y qué te inspira a ti, porque no es lo que tú escribes, es lo que tú lees. Lo que tú lees, si lo entiendes, si lo captas, si lo asimilas, entonces estás en la posición de convivir con ese anciano. Pues Pedro Ruano Santa Teresa, franciscano, escritor de Las muchas caras de la vida, muchas gracias por habernos regalado este tiempo.